Y hoy particularmente abordaremos la temática Holocausto. Tenemos como disertantes hoy, como invitados, a jóvenes de la comunidad judía, de la juventud judía. Ellos son Juan, Yair y Matthews. Y bueno, y como invitado profesional, especialista, el abogado profesor Álvaro Monzón Winhart, creo que lo pronunció bien, ya me corregirás. La idea es que esté Santiago Sánchez, que es el director de Promoción Ciudadana, realizando la apertura, pero bueno, comencemos hasta que él se pueda unir y prestarnos unas palabras para este espacio. Mientras tanto, damos inicio porque el tiempo, el tiempo es oro. Así que, Francisco, cuando quieras, inicia la transmisión en vivo. Bueno, vamos a dar comienzo al conversatorio con los aportes que harán los chicos y ahí Matthews, Juan, cuando quieran, pueden comenzar y comentarnos, bueno, en qué están trabajando y qué los trae hoy acá a compartir en este espacio con nosotros. ¿Cómo va? Buenas tardes. Sí, nosotros más que nada en principio decidimos preparar una breve presentación hablando de un poco lo que es la pedagogía del Holocausto y en lo que nos basamos para escribir y la redacción de la revista del Holocausto para este proyecto. Se me escucha bien, ¿no? Voy a compartir pantalla ahora. Me dicen si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, básicamente es eso. Esto son los fundamentos básicos de nuestro sustento, de cómo fue redactada la revista. Primero que nada, nos presentamos. Yo soy Corcombet Mateus, soy estudiante de diseño gráfico, tengo 21 años. Buenas tardes, yo soy Juan Epstein, también tengo 22 años y estoy estudiando la licenciatura en marketing. Hoy no nos puede acompañar Yair, que está rindiendo un examen de la facultad, pero también es parte de todo esto. Les queríamos comentar, antes de arrancar, un poco cuál es nuestro trayecto y por qué estamos hoy acá. Nosotros formamos parte de la comunidad judía, como ya sabrán, y dentro de la comunidad judía formamos parte de un movimiento juvenil educativo, donde tuvimos la capacidad la oportunidad más que capacidad de hacer un viaje a Israel. Estuvimos viviendo 10 meses allí, capacitándonos sobre varias cosas. Tuvimos la oportunidad de participar del Majón de Madrijim, que es una serie de cursos sobre liderazgo, sobre judaísmo, sobre valores, sobre holocausto también, donde Mateo y yo hicimos una especialización en holocausto y pedagogía de la Shoah. También tuvimos la oportunidad de viajar a Polonia, verán ahí en las fotos que estamos en el campo de concentración Auschwitz, y la foto que está ahí es en Treblinka, dos campos de concentración y exterminio respectivamente. También estuvimos voluntarizándonos a lo largo de 3 o 4 años como educadores no formales dentro de este grupo juvenil, teniendo la oportunidad de transmitir lo que es el holocausto, lo que es la Shoah, a niños de entre 8 a 15 años. Ahora sí damos el comienzo a la presentación. Bueno, antes que nada, nos parecía importante hacer como
dejar una base clara de los diferentes términos que se utilizan y la diferencia entre ellos. El primero y el más comúnmente utilizado es el holocausto, que es la palabra globalizada y que significa, viene de lo que es sacrificio o la quema de una víctima, y que la palabra en sí se suele utilizar para cuando hay una gran destrucción de algo, de cualquier cosa, a través del fuego. Entonces es la palabra más utilizada. Sin embargo, nosotros nos vamos a referir más comúnmente a esto como la Shoah. Es el término hebreo que significa catástrofe. Ahora bien, existe una diferencia, existen dos narrativas simultáneas de lo que es el holocausto o la Shoah y lo que es la Segunda Guerra Mundial. Esto porque el nazismo combatía dos batallas simultáneas al mismo tiempo contra lo que es el mundo, que es la guerra que nosotros conocemos, que se da desde el 1 de septiembre del 39, cuando invade Polonia, y aparte de esa guerra mundial que combatía el nazismo, combatían otra guerra ideológica que era la guerra contra los judíos, que abarcaba desde las personas hasta su tradición. No bastaba con eliminar a todos los judíos. El objetivo del nazismo era cortar de raíz con lo que era los judíos, lo que involucra infinidad de cosas dentro de lo que es una cultura y una tradición. Ahora bien, dentro de la filosofía educativa de la pedagogía del holocausto, existen 4 preguntas básicas. Sí, como decía Mateo, quería aclarar otra cosa, que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer esta especialización en Holocausto con el historiador del Holocausto, Mario Sinay, que fue durante mucho tiempo director del Departamento de Español de Yad Vashem. Yad Vashem es el principal museo de transmisión de lo que es la Shoah a nivel mundial. Es el número 1, digamos, dentro de lo que es la transmisión de la Shoah. Bueno, dentro de esta filosofía educativa que pudimos aprender, están estas 4 preguntas, que la primera es el por qué enseñar la Shoah, cuál es la intención que yo tengo, por qué quiero transmitir la Shoah, qué quiero lograr con esto. La segunda pregunta es el qué enseñar, es decir, la selección del contenido. Obviamente no va a ser lo mismo la transmisión del holocausto, de la Shoah, para un niño de 8 años que para un adolescente de 15. La tercera pregunta es ¿a qué edad se puede empezar a enseñar sobre la Shoah? Y acá quería hacer referencia a Israel, que como sabrán todos los años se recuerda Yom HaShoah Be'Gvurah, el día del holocausto y el heroísmo, que en Israel suena una sirena ese día durante 1 minuto, y es por esto que desde muy chicos los niños ya saben qué es la Shoah, qué pasó, y aprenden desde muy chicos. Y la cuarta pregunta, que está relacionada con a qué edad se puede empezar, es cómo enseñar la Shoah. Cómo abarcar, qué enfoques tomar, qué enfoques sí, qué enfoques no, qué es lo mejor. El poder adaptar el contenido de la mejor forma posible a las capacidades de los niños. Dentro de lo que es por qué enseñar la Shoah, es importante no enfocarse en lo que son los hechos, sino más bien en los valores que definen la importancia de estos hechos. Entonces, cuando hablamos de educar sobre el holocausto, sobre la Shoah, se pueden desglobar cientos de valores, porque ahí se pusieron en juego millones de cosas que dentro de lo que es la historia humana. Entonces, es importante enseñar la Shoah por el respeto de la vida, por la promulgación de los principios éticos, morales, la defensa de los hechos humanos. Lo más importante quizás es para que no se vuelva a repetir esa historia, y creo que es por lo que se educa cualquier hecho histórico, y sobre todo de esta importancia,
Y también por ahí lo que es lo que más se destaca, se debe destacar más, es lo que, en relación a lo que es la democracia y lo que es la apatía o bien la empatía que debemos tener constantemente en la actualidad sobre cualquier otra nación o pueblo o persona que esté en peligro. O sea, la Shoah justamente pone en juego todas estas cosas y uno al educarla debe tener en claro qué objetivo, con qué fundamento, para poder seleccionar los temas y para poder seleccionar los fundamentos que tiene uno, y es por ahí la pregunta más importante que uno tiene que responderse antes de continuar con la educación de la misma. Ok. Otra de las preguntas es el cómo enseñar la Shoah. En esto queremos hacer hincapié en lo que es la personificación de las víctimas. Perdón. La idea es que podamos transmitir lo que es la Shoah a partir de las historias personales de cada una de las víctimas hacia los hechos históricos y el contexto histórico de cómo fue trascendiendo la Shoah a lo largo del periodo que transcurrió, digamos. Ok, ahora queremos hacer un pequeño ejercicio le queremos hacer una pregunta. Esta foto que tenemos acá es una foto del concierto del Live Aid de 1985 en Wembley y queríamos saber si alguno tiene idea de cuántas personas más o menos hubo en este concierto, que vemos la foto aquí. Creo que hubo 500.000 personas, si no me equivoco. O quizás me equivoco. Sí, hubo más. Hubo alrededor de 1.500.000 personas. Y en el Holocausto fallecieron alrededor de 6 millones de personas, de judíos. A lo que queremos llegar con esto es que ni nosotros tenemos la dimensión de lo que estos números significan, estos números representan. Es decir, que a través de un número no podemos transmitir absolutamente nada porque ni nosotros nos damos dimensión de lo que eso significa. Es por eso que queremos hacer hincapié en la personificación de las víctimas, en que detrás de esos 6 millones de víctimas habían personas, habían historias, había familias, habían historias de personas como nosotros. Entonces la idea es tratar de empatizar con las víctimas a través de sus historias personales. Además de esto también ponemos como en la mira por ahí la forma de hablar y de retratar estos hechos históricos, en lo que por ahí predomina dentro de lo que es el discurso, el uso del número, del 6 millones, 1,5 millones, que o sea, es súper importante y no hay que olvidar la cifra. Sin embargo, dentro de lo que es la pedagogía es muy difícil generar dimensión a través del número, es casi imposible, y más en un chico, supongamos una escuela, es casi imposible y no pierde por ahí el hilo, el sentido al discurso. Ahora, Claro, sí. eso, dentro de lo que hablamos de la personificación de las víctimas, el centro del proceso educativo es a través de sus historias personales. ¿Y a qué nos lleva esto? A que por ahí, o sea, el libro o el diario o el testimonio más común y conocido mundialmente es el de Ana Frank, que es un pilar súper importante. Sin embargo, al igual que ella, existen decenas de sobrevivientes o no que dejaron su relato a través de diarios que se pueden conseguir fácilmente hoy en día, como por ejemplo el de Alina Birenbaum, que su libro se llama Lo último en morir es la esperanza, el de Elie Wiesel, que se llama La noche, y por ahí también el más conocido de Primo Levi, que es la trilogía Auschwitz. Acá decidimos poner estos 4 ejemplos que por ahí son los más conocidos, y sin embargo por ahí no son tan conocidos estos últimos 3. Entonces nada, a la hora de abarcar relatos es importante tener en cuenta que existe un abanico
súper amplio de opciones, y no solo de diarios, también existen dibujos que dejaron más que nada los niños, existen poemas, canciones, fotografías que dejaba la gente, y son probablemente lo más importante que tenemos que tener a mano a la hora de transmitir sobre el Holocausto o la Shoah, pero siempre desde el relato de la víctima. Así es. Otro de los puntos de la filosofía educativa de Yad Vashem es trabajar a la Shoah como un proceso, con un antes, con un durante y con un después. Dentro de lo que es el antes está básicamente todo lo que eran sus vidas antes de lo que es la Shoah, valga la redundancia. Entonces se pone en juego quiénes fueron, qué se perdió, quiénes eran esas personas, a qué se dedicaban, quién era su familia. Todo eso era básicamente lo que formaba parte de su identidad antes de que esté el proceso de deshumanización que les tocó vivir después. Y solo a través de expresar eso, como dice la frase ahí, solo de esa manera se puede lograr dimensionar la enorme pérdida que fue que representó el Holocausto. Así es. En la etapa del durante hay varios puntos a resaltar, que el primero es la maduración de los niños, la pérdida de la infancia, de la inocencia, tener que pasar de ser un niño que sus preocupaciones eran aprender, jugar, correr, a tener que por ahí hacerse cargo de alimentar a la familia, de hacerse cargo de hermanos menores, esa maduración de los niños. También tenemos la ayuda mutua y la solidaridad que existió entre la comunidad judía en sí, y vamos a ver más adelante, pero también hubieron personas que ayudaron a los judíos a sobrepasar toda esta etapa. Otro punto muy importante que queremos destacar son las diferentes formas de resistencia dentro de los guetos, dentro de los campos de concentración y dentro de las ciudades mismos. Tenemos distintos tipos de resistencia, como la espiritual, ya sea a través del arte, del canto, de la educación misma, de la transmisión de esa continuación de las tradiciones, de tratar de mantener la humanidad en un mundo deshumanizante, como dice ahí, todo el tiempo trataban de despreciar al judaísmo, a los judíos y a lo judío, y nada, un poco lo hemos reflejado en las distintas formas de resistencia, como también hubieron resistencias armadas contra el ejército nazi, como ser el levantamiento del gueto de Varsovia, que es una de las rebeliones armadas más importantes. Y así tenemos muchas formas de resistencia que en este momento no vamos a poder hablar de todas, pero sí fueron muy importantes para lo que es hoy nuestro legado. Y también no hay que dejar de lado lo que fue el después para las víctimas, porque, o sea, fue un proceso que no fue fácil para nadie. Fueron personas que al ser liberados fueron expuestos a una realidad que no los reconocía del todo, y se enfrentaban a todo esto a través de, o sea, teniendo traumas encima y teniendo que resignificar toda su vida, y también resignificar la venganza, un término que se usa cuando las víctimas encontraban satisfacción al poder formar una familia y arrancar de cero. Era como todo lo contrario a lo que los nazis quisieron hacer con ellos, pero todo esto, nuevamente insisto, era un proceso muy difícil. Había un sentimiento de culpa de pensar por qué yo sobreviví y no otro de mi familia que quizás era mejor, y qué sé yo. Son cosas que nunca nos vamos a poder poner en sus zapatos, pero que les tocó vivir, y que recién todas estas cosas se pudieron hablar en el 61, después del juicio de Eichmann. Hasta entonces las víctimas se escondían con mucha vergüenza por lo que habían pasado, y por eso es muy importante tener en cuenta lo que fue el después. No es que fue un proceso de que, ok, terminó la guerra y al estar libres volvían a sus casas. Hay personas que perdieron hasta eso, perdieron hasta su
nacionalidad, perdieron todo, y fue probablemente algo, fue parte de todo este proceso de deshumanización que les tocó vivir. Y tenemos el último punto dentro de la filosofía, que son los protagonistas. Tenemos víctimas y perpetradores. Las víctimas fueron lógicamente el pueblo judío, del cual ya hablamos, y tenemos a los perpetradores, que en este caso fue el nazismo. Lo que tenemos que entender y reflexionar es que los nazis, los jerarcas nazis, eran personas, eran igual que nosotros, eran personas intelectuales con estudios, eran conscientes de lo que hacían, no eran ningún monstruo, eran personas tal cual como nosotros, con distintos objetivos claramente. Tenemos un tercer protagonista, que eran los observadores pasivos. El nazismo por sí solo no hubiese podido haber hecho nada de todo lo que hizo. Dentro de los perpetradores, quería agregar, estuvieron los colaboracionistas, los aliados del nazismo, digamos, y por el otro lado tenemos los observadores pasivos, que fueron los que, dentro de lo que les tocó vivir, de alguna forma no hicieron nada, digamos. Que de este grupo se desprenden los justos entre las naciones, que es un término acuñado a las personas que pudieron ayudar a personas judías a sobrevivir, a escaparse. Para formar parte o sea, para ser un justo entre las naciones, tenías que cumplir con 3 requisitos, que el primero era no sacar beneficio económico de la ayuda a los judíos, poner en riesgo tu vida o la de tu familia, y el tercero era, déjenme pensar. Si no me equivoco, el tercer requisito era no ser judío, pero es algo obvio. Sí, eran no ser judío, no sacar provecho económico y correr peligro de tu vida. Claro. Eran y son los requisitos para estar inscrito como justo en la nación, y es algo que hasta el día de hoy se siguen encontrando. Ahora la mayoría son descendientes de estas personas que les gusta, o sea, que buscan tener ese reconocimiento para alguna familiar que haya cumplido con estos requisitos. Es muy grande, teniendo en cuenta que estas personas ponían en juego literalmente su vida, la de su familia, ponían en juego todo lo que tenían por salvar a una persona, simplemente por el hecho de ayudar a alguien, y simplemente por tener empatía y un gesto de humanidad que el resto no lo tenía. Estas personas son muy pocas a pesar de lo que uno pensaría, y realmente tienen un reconocimiento muy digno que se lo dio mucho tiempo después, cuando esas cosas se empezaron a tener en cuenta. Ahora bien, dentro de todo lo que hablamos, a la hora de transmitirlo dentro de lo que es un aula, una clase, existe, como ya dije, un abanico muy amplio de opciones de las que uno puede sacar, y generalmente son por ahí de la mano de sobrevivientes, por ahí son hijos de sobrevivientes, como hay muchas cosas, de todas formas hay que saber de dónde sacarlas. En el archivo de Yad Vashem, en la página, pueden encontrar una fuente muy grande e importante de este tipo de información, de testimonios, de material crudo, pero a su vez también nos pareció importante hablar de que por ahí lo más común es a través de las películas, porque las películas son una experiencia multisensorial que permite tener a la vez muchos factores, ver el contexto, o sea, permite infinidad de cosas. Permite empatizar mucho más también con la historia. Perfecto, sí. Y por eso hay que tener en cuenta también cómo elegirlas bien.
Están los clásicos, que por ahí son los más, por así decirlo, recomendados, que son El pianista, La lista de Schindler, El escape de Sobibor, La redada, pero así como también hay otras que hay que tener un poco más de cuidado y un poco más de tacto al elegirlas, que son La vida es bella, El niño en pijama de rayas o Bastardos sin gloria, que son películas muy buenas, eso podemos estar de acuerdo o no, ya es más subjetivo, pero que sin embargo no recomendamos por ahí a lo que es un aula, porque son ficciones que toman elementos de los hechos reales para generar una historia que, si bien repito, son muy buenas películas, por ahí dentro de lo que es pedagógico no es lo más recomendado, justamente por esto, porque empatizamos por ahí con realidades que no son del todo ciertas, y teniendo la oportunidad es mejor usar otras que son más reales en ese sentido. Sí, yo quiero agregar que también estas películas por ahí nos retratan exactamente qué es lo que pasó en la Shoah. O sea, tienen mucha cuota de ficción, de cosas que no fueron reales. Y, por ejemplo, en El niño de pijama rayas, el final, les voy a spoilear, pero deja como víctima al niño nazi, siendo que ningún nazi fue víctima. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado y chequear un poco más las fuentes a la hora de elegir qué transmitir, cómo y qué material usar. Y algo también que nos olvidamos que quería remarcar es el hecho de que, vuelvo a decir, el tema de los números que no sirven para la transmisión de lo que es la Shoah, como si tampoco el morbo. Hablar de cómo murieron, de las cámaras de gas, del fusilamiento, son cosas que simplemente van a traumar a los chicos y son cosas que no suman a la hora de lo que es transmitir la Shoah y qué es lo que pasó y la transmisión también de los mismos valores. Entonces, estaría bueno también que se tenga en cuenta ese tema a la hora de preparar el material. Totalmente. Justamente esta es una filosofía, un método pedagógico que está en constante análisis y estudio en Yad Vashem, y que está constantemente evolucionando, también porque, o sea, realmente es un hecho dentro de todo reciente, y justamente por eso, si uno va al museo, va a encontrar zonas que están en refacción porque justamente contradicen su propia ideología muchas veces, ya que hace algunos años todo apuntaba por ahí a lo que es morboso, y sin embargo ahora se da énfasis en justamente lo que hablábamos hoy del antes, durante y después de las vidas de esas personas, que por ahí se ignoraba mucho lo que era el antes, y que se sigue haciendo por ahí, porque por ahí es lo que más, el morbo de lo que es la Shoah, es lo que genera más impacto, pero sin embargo se están ignorando la dignidad de esas personas nuevamente. Entonces, para terminar, nos gustaría saber si tienen alguna duda o algo al respecto de lo que hablamos recién. No, yo agregar que me parece sumamente interesante la lectura que han hecho respecto de las películas, que es cierto que por ahí son contenidos que están alejados de lo que es el currículum oficial, y me parece interesante poder implementarlos ¿no? En las aulas, en las clases, pero es verdad que, bueno, por ahí hay componentes que es mejor profundizarlos y analizarlos con otras perspectivas, así que me parece interesante eso que plantearon. Sí, sí, por eso siempre es importante como tener en cuenta, y esto se aplica a todo básicamente, de analizarlo realmente, qué valores uno quiere extraer de eso, y también la fuente de las que uno saca, porque no siempre, sobre todo en la actualidad, no sabemos bien cuál es el objetivo, la intención del que emitió esa información. Por eso es importante sacarlo de fuentes oficiales, ya sea una canción, una película, lo que sea,
pero bueno, con las ficciones pasa esto, que hay que tener otra lupa más grande por ahí para detectar esas cuestiones. Y bueno, queríamos comentar un poco también con respecto sobre la revista. Vuelvo a repetir, todo lo que se redactó ahí se lo hizo en base a esta pedagogía, esta filosofía que fuimos nombrando. Se trabajó una narrativa de antes, durante y después, por ahí enfocándonos en lo que era la vida de las personas en general, y dejando de lado también todo lo que es fechas, lo que son números, que por ahí para un chico en una primaria, en la secundaria, hace que sea mucho más difícil la lectura y por ahí la dimensión de todo lo que abarca la Shoah, así como también tratar de, con otras palabras, desmitificar un montón de cuestiones que están ligadas al tema en nuestra sociedad. Hay muchas cuestiones morbosas que ni siquiera las mencionamos, pero sin embargo se habló de lo crudo que fue este contexto, sin caer tampoco en estas cuestiones, diría. Claro, sí, también hay que tener en cuenta que hoy en día los chicos están expuestos con internet a cualquier infinidad de cosas, entonces estaría bueno que se los pueda acompañar en lo que es la investigación, el aprendizaje de lo que es la Shoah, lo que es el Holocausto. Nada, es por eso que fuimos a lo largo de la revista tocando todos los temas que a nosotros nos parecieron relevantes, que conozcan, que sepan, que aprendan dentro de lo que fue la historia de la Shoah y también dentro de lo que fue la historia de la humanidad, porque este fue un hecho que le sucedió a todo el mundo, a toda la humanidad. Todo lo que se perdió fue pérdida de patrimonio humano. No es algo que solamente le ocurrió al pueblo judío. Entonces hay que tener en cuenta que nada, la transmisión de la Shoah también es importante por el hecho de que fue un genocidio, un exterminio de un grupo de personas. Y nada, eso. No sé si hay algo más que agregar o alguna otra pregunta. Sí, para cerrar, la revista tiene como intención ser una base de lo que es de cualquiera de estos contenidos, una base sintética para que se genere preguntas y cuestionamientos en los jóvenes y que puedan justamente acceder a otras fuentes para poder seguir indagando, pero eso también intentamos que sea un trabajo de jóvenes para jóvenes que trate de llegar lo más posible a ellos. Están preguntando, bueno, cómo tenemos acceso a la revista, si pueden explicarnos eso, si pueden explicarnos cómo tener acceso, porfa. Sí, es un material que todavía está en proceso de el armado. Estamos trabajando en conjunto con la editorial Contexto y el Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación. Es un proyecto que lo estamos trabajando hace 2 o 3 meses más o menos, que todavía no tiene fecha de largada, por así decirlo, pero sí la idea es que tengan acceso a este material y nada, que lo tomen como material de consulta. Bien, entonces, muchas gracias, chicos, muchas gracias por su presentación, por sus explicaciones, por socializar sus experiencias también. Entiendo que la revista, bueno, está en proceso de edición, ¿no es cierto? Hasta lo que tengo entendido. O sea, Sí. se va a publicar la revista y ¿cómo piensan después socializarla con el público? ¿Van a hacer entregas? ¿Va a estar a la venta? ¿Cómo lo piensan ese proceso? Si me permitís, Maya, te puedo, ¿qué tal? Me presento, yo soy Yuri Jaral, presidente de la comunidad, participando también del proyecto.
La idea de la revista es, charlado en una reunión, hacer su lanzamiento en una fecha especial que los chicos estaban terminando de definir antes de fin de año, para que sea un material de exclusivo para las escuelas. Así que seguramente se les va a repartir para todos, y por eso la editorial Contexto estaba trabajando muy rápido para que se pueda terminar su edición antes de fin de año, y tenían que terminar de definir nomás en qué fecha, y eso es lo que los chicos estaban viendo, de cerrarlo bien, pero seguro que va a llegar a mano de todos los docentes. Bien. Sí, el material va a estar impreso físico y también va a estar disponible digitalmente para que tenga acceso cualquier persona. Bien. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora le damos espacio a, a Álvaro, que bueno, él se presentará y nos dirá qué nos trae acá a reunirnos hoy para que él nos comente. Álvaro, adelante, te doy la palabra. Gracias por la deferencia. El hablar último tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que queda poco tiempo, pero la gran desventaja es qué decir después de lo que tan claramente dijeron Juan y Mateus en su exposición. Ellos plantearon claramente la idea de Shoah, holocausto, y la aparición de la enseñanza de los valores anclados fundamentalmente en los derechos humanos. Los derechos humanos ya nos traen, y este tema no escapa, a la idea de proceso. Todo esto fue una cuestión gradual que, fíjense, los derechos humanos comienzan allá en la declaración de Juan Sin Tierra, en Inglaterra, en el 1300 y algo, donde se hacía hincapié básicamente en lo que hoy entendemos por derechos de primera generación, vinculados a la libertad civil y a la libertad política, básicamente, o los derechos civiles y políticos. A partir de justamente la Constitución alemana de Weimar de 1919 y un poco antes en nuestro continente la Revolución Mexicana de 1917, generaron un nuevo movimiento, una nueva categoría de derechos conocidos como los de la segunda generación, que anclaba en los derechos sociales. Pero el enfoque era distinto, y esto es importante mencionarlo desde el vamos. En los derechos de primera generación, que estaban tácita o expresamente establecidos en los textos constitucionales, decían que todos los ciudadanos tenían esos derechos. Si los podían ejercer o no, era problema de los ciudadanos. Esto significa que la lotería natural que nos diferencia entre sanos y enfermos, ricos y pobres, patrones y obreros, no era un tema que le importaba a la Constitución. Sin embargo, la segunda categoría de los derechos sociales parte del concepto que no todos los hombres somos iguales, y lo que tiene que hacer la Constitución es justamente compensar esa diferencia entre el rico y el pobre, entre el patrón y el obrero, entre el sano y el enfermo, y va en defensa del que está en inferioridad de condiciones. Pero el problema se plantea es, ¿qué pasa cuando el Estado que tiene esa obligación no va en defensa del que está en inferioridad de condiciones? Y por eso, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, ya no hablamos del constitucionalismo, sino que hablamos de los derechos humanos de tercera generación. Cuando el Estado no se hace cargo, la sociedad mundial o los organismos no gubernamentales son los encargados de hacerle o de exigirle al Estado que se haga cargo de compensar esas diferencias. O sea, que quede bien claro, para entender derechos humanos tenemos que entender qué pasó fundamentalmente en Polonia. Polonia era un país con un reino que el rey Casimiro, había invitado a los judíos que habían sobrevivido mayoritariamente a las epidemias de pestes a que vengan
a su territorio y le asigna una función desdeñada por la mayoría de la población polaca, que no era otra que cobrar los impuestos a nombre del rey. Y les permite, a cambio, como contraprestación de ese cobro de impuestos, que ellos puedan comerciar a lo largo de todo el río Vístula, que recorre de punta a punta el territorio polaco. Es decir, que simbólicamente los judíos estuvieron integrados a la vida política y social polaca durante 1000 años, con altibajos, por supuesto, y con algunas demarcaciones ciudadanas donde no se mezclaban el sector judío con el sector no judío. Pero siempre, geográficamente lo pueden ver en Polonia, si ustedes buscan las fotos googleando lo van a encontrar, al lado de todo palacio reinal estaba una iglesia y también estaba una sinagoga como símbolos del poder político, económico y religioso. Tal es así que solamente se va a destruir una sola sinagoga y después volvemos sobre ella. Cuando yo viajé a Polonia con el programa Por las huellas de la Shoah, justamente con el mismo Mario Sinai que mencionaban Juan y Mateus, así que somos discípulos del mismo maestro, iba con muchas expectativas, era un apasionado de la ciencia política, era un apasionado de la historia de la Segunda Guerra Mundial en particular, iba con muchos conocimientos. Y le puedo asegurar que después de esa experiencia de 10 días que compartía con policías, abogados, jueces, judíos y católicos y agnósticos también, cambió mi visión para tener hoy solamente muchos más interrogantes y solamente 2 certezas. La primera certeza es que en Polonia no todas las víctimas eran judías, porque los hubo eslavos, gitanos, etc. Pero sí que todos los judíos fueron víctimas. Y en segundo lugar, que Hitler en Polonia ganó la guerra. Piensen ustedes que cuando comienza la conflagración mundial, ese 1 de septiembre, que no por casualidad era un sábado, en 1939, estaban registrados más de 3,5 millones de judíos en Polonia. Al año 2015, cuando yo fui, no llegaban a 1,000. ¿Qué había pasado con Alemania? Alemania también plantea una idea de proceso, con las leyes de Nuremberg, en primer lugar, excluir de la ciudadanía, de la posibilidad de trabajar decentemente, legalmente, a los judíos en particular, porque los hacen responsables de todos los males que tenía supuestamente Alemania en ese momento. Recordemos Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial. Luego van a venir la exclusión del territorio. Primero les van a invitar que se vayan. Los judíos se sentían alemanes, no se querían ir, hasta que los judíos que eran de origen polaco pierden también la nacionalidad polaca y quedan varados en la frontera. Y ahí se va a producir el famoso episodio del hijo de uno de esos varados que mata a un secretario de la legación alemana en París, y lamentablemente él no lo sabía, quería ser símbolo de lo que mal que estaban pasando sus connacionales, y terminó matando al único alemán en esa legación que no era nazi. Entonces, estos es los designios del destino, claro está. Hacia 1939, hay que tener en claro que la comunidad judía
tenía 3 etapas de asentamiento en un lugar determinado cuando decidían quedarse. Lo primero es que establecían el cementerio. Construían, lo mantenían, y después vamos a ver por qué es importante este dato. Segundo, establecían la escuela, y por último, la sinagoga. Cuando Hitler decide que había que tomar alguna resolución más directa sobre los judíos, ya había llevado adelante algunas prácticas perversas escondidas o reservadas, las llamaba él, como por ejemplo Action T4, que era una práctica eutanásica de eliminación de niños con malformaciones y que van a ir siguiendo con los incapacitados mentales y terminan lamentablemente con los anormales. Es decir, anormales en ese criterio alemán de la época era todo aquel que no estuviera de acuerdo con Hitler y su grupo. Y decide, no se decide de un día para otro qué se va a hacer. Entonces hay 2 teorías. Una que dice, Hitler tomó la decisión porque efectivamente le asigna una categoría perversa al judío por debajo de los insectos en la estructura biológica que plantea en su libro Mi lucha, y otros que dicen no, van evolucionando desde la restricción de los derechos hasta que se toma la decisión del plan final, que se toma recién en 1942. Y las 2 justificaciones se dan en Polonia. Pero lo primero que hacen es, llegan y ghetizan a la población. ¿Qué significa esto? Que como los judíos estaban identificados claramente en cada una de las ciudades polacas, establecen utilizan una herramienta fantástica de la Edad Media. El gueto era el lugar donde se hacía la cuarentena en tiempos de epidemias en la Edad Media. Y ahí se establecían los 40 días que nadie podía entrar ni salir del reducto. Deciden utilizar esa figura basándose en una cuestión sanitaria. Tan es importante el engaño que producen con esta situación, es que para poder salir del gueto, la salida, que va a terminar siendo naturalmente el tren, siempre tienen que pasar previamente por el hospital. Fíjense el papel que le asignan en el engaño al médico. El engaño, ¿por qué? Porque tenían que ser revisados para ir a trabajar a otro lugar. ¿Y cómo sabemos que fueron llevados engañados a otros lugares? Por una cuestión muy simple. Cuando uno sale de su casa y sabe que va a volver, ¿qué es lo que nunca deja en su casa? La llave. La llave de su propia casa uno la lleva. Vayan a cualquiera de los campos que están establecidos en Polonia y hay tremendos depósitos donde están almacenados las llaves que se les sacaban a los judíos. Podemos hablar de 6 millones, hoy se planteó el número, me parece interesante. Si hablamos de los 6 millones es hablar del final del proceso. Entonces, la idea es, ¿cómo hizo Yad Vashem, esta agencia oficial israelí para el estudio del Holocausto, para establecer el número? Y en realidad, Yad Vashem estableció una triangulación de información teniendo la certeza de la documental que manejaban los alemanes. Tenía que todo judío que era trasladado desde un gueto hacia afuera tenía que mandar una postal a un pariente informándole que se iba a trabajar a otro lugar. En segundo lugar, tenía que haber registro de algún tipo en
el campo al cual iba, que había estado, y finalmente alguien lo tuvo que haber visto. Es decir, necesitaba esos tres elementos para poder establecer que efectivamente una persona murió. Y entonces el número que maneja Yad Vashem es 4.200.000 y tantos judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que es aún más perverso es que de esos 4,5 millones de judíos, aproximadamente, 1,5 millones son niños menores de 14 años. Entonces la pregunta es, ¿cuál era la voracidad de la resistencia que podía plantear un niño de 14 años? O menores. Entonces, ¿murieron solamente 6 millones? A lo mejor fueron muchos, porque están identificados esa cantidad de 4 millones y algo, y simbólicamente se utiliza el número de 6 millones. Se estableció claramente que si uno hace un análisis proyectual, a lo mejor eran 25 millones porque esos muertos pudieron haber tenido hijos. Y lo que es aún más grave, hoy, estamos hablando del año 2021, la población judía total de la Europa es la misma población judía de 1939. No es un dato menor el que estamos dando. ¿Qué se hace en Polonia a partir de la decisión? Es el establecimiento de campos de exterminio. Y son 6. Habían comenzado en Alemania los campos de concentración, campos de trabajo forzados, donde las condiciones no siempre eran las más favorables y mucha gente moría en esos campos. Pero en Polonia se construyen y se aprovechan otros lugares, el caso de Auschwitz es el más significativo, campos para matar a personas. Son 6, ¿sí? El más conocido es Auschwitz, que en realidad era los cuarteles generales del ejército polaco, de allí que se habla del utilitarismo que tiene el modelo alemán, el modelo nazi alemán, que iba aprovechando las instalaciones para realizar esto. No había políticas similares en cuanto al trato, a la extracción de las personas para trabajar o no. En los 6 campos cada uno tenía características distintas. Auschwitz, que los llevaban a trabajar a Auschwitz II y Auschwitz III, utilizaban el tatuaje numérico, cosa que no se da en los otros campos. O sea, no podemos hacer generalizaciones nunca cuando estamos hablando de holocausto. Y hay una cuestión que estaban diciendo los chicos que me parece fundamental a partir de las propuestas pedagógicas. Mario Sinai es un PhD, es decir, un doctorado en Inglaterra, específicamente en la educación del Holocausto. Y él basó su tesis en una foto de un tren donde están bajando de un vagón, entraban 100 personas, mujeres, niños y hombres, y se hacía una primera selección. Y uno, si ve la foto, ve familia, ve el grupo, y uno dice, pero una imagen vale más de 1000 palabras. Y Mario Sinai llegó a la conclusión, que me parece fantástica, que dice, sí, si uno sabe las 1000 palabras. Porque, ¿qué es lo que pasaba cuando llegaban al campo de exterminio? Se hacía primero la selección, mujeres a la izquierda, varones a la derecha, algunos sobrevivientes dicen que es al revés, y en el medio niños, o sea, menores de 14 años, ancianos, incapacitados. Es decir, la compañera de Educación y Memoria del Chaco, que tiene anteojo, Luciano y yo, seguro que estábamos en el grupo del medio,
porque teníamos una incapacidad visual. Y lo que no sabían era que ellos iban directamente a los hornos para su exterminio. En principio, el que hace la selección, y acá vuelve nuevamente la idea del engaño, es el médico que les dice, tienen que ir allí porque hay unas duchas para evitar justamente la propagación de las enfermedades y en particular en este caso de la pediculosis. Por lo tanto, se hace esa perversidad de hacer la extracción de todos los pelos, que después, si bien hay teorías contradictorias, se las van a utilizar aunque nunca se ha encontrado muchos usos a esa cuestión. ¿Hubo resistencia? Sí, hubo resistencia en todos los campos, en todos los guetos. A lo mejor ninguna llegó a la fama que tuvo el gueto de Varsovia, donde mocosos entre 28 y 14 años, con pocas armas, detuvieron durante más de 30 días al mejor ejército del mundo en ese momento. Lo cual implicó que la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, bombardeara, arrasara y solamente quedaran 2 edificios que están todavía plantados y en el cual se suelen filmar muchas de las películas que mencionaron los chicos hoy. Obviamente, la idea de exterminio también, la idea de utilidad funcional que tenían los alemanes, los utilizaban para trabajar. Y ese trabajo era sumamente forzado y forzoso. ¿Cómo era la alimentación? Y acá viene lo sorprendentemente grave. El alimento entendido hoy como un derecho humano ineludible, en Polonia era el equivalente a un caramelo Holanda. Más de uno de ustedes habrá comido ese caramelito riquísimo envuelto. Bueno, el valor calórico que recibía un prisionero de Auschwitz era un caramelo. Y con eso tenían que hacer grandes esfuerzos. Hay una foto interesante, y acá vuelvo a la idea que les dejé picando hoy, que aparecen siempre trabajando con rodillos. Los rodillos en el campo en la medida que no hubiera nieve, que ciertamente las temperaturas bajo cero en Polonia son impactantes. Y en ese contexto, ¿cómo les podría decir? Nosotros entre 5 personas, yo soy un hombre de casi 100 kilos, éramos 5 con textura similar, no pudimos moverlos. Ese rodillo. Y siempre el rodillo se lo arrastraba como si fuera un animal, o sea, el rodillo venía atrás, porque aquel que perdía las fuerzas, y obviamente la tasa de sobrevida máxima de Auschwitz estaba calculada entre 6 y 9 meses, máxima, una persona que caía era automáticamente aplastada. Pero ¿qué es lo que aplastaban? Y esto es lo más indignante, si ustedes quieren. Con eso se aplastaban las lápidas de los cementerios judíos. Y acá retomamos una idea que me parece central. Los chicos hablaron convenientemente de la idea de Holocausto y Shoah, y eso está claro que cuando hablamos de ellos estamos hablando de un genocidio, ¿sí? Pero específicamente del genocidio judío en ese momento. El genocidio, casualmente, es un invento que se da, es una construcción teórica que hace un abogado judío polaco llamado Lemkin, quien dice que el genocidio es la matanza masiva de personas por una cuestión racial, política o económica. Y comienza estudiando precisamente el Holocausto armenio, sigue la Shoah. Tendremos que estudiar alguna vez cuando se liberen los documentos qué pasó en la Unión Soviética hasta llegar a Ghana en los 90. Es decir, si utilizamos la idea del genocidio,
es para el siglo XX en adelante. No apliquemos esa figura para atrás, esa construcción teórica, aunque ciertamente, si uno piensa en números de muertos, bueno, el rey belga en su momento mató mucha más gente, mucho más millones de personas africanas cuando hacía la construcción de su famoso ferrocarril en ese continente negro. Y la idea no es esa. Por eso comenzamos con la eliminación o la matanza de los armenios, que ciertamente eran católicos, hay que decirlo esto también, que fueron excluidos, razón por la cual el fundamento de la construcción de la actual República Turca, tal vez el territorio musulmán más progresista y más vinculado a la Unión Europea, no es aceptada en Europa hasta tanto reconozca que cometieron ese genocidio contra el pueblo armenio. ¿Hubo huidas? Sí, hubo huidas de todos los campos. Y aquí viene el otro elemento perverso que quiero mencionaros. Como cuando iban al campo, iba la familia entera. ¿Y esto qué significaba? Iban las 3 generaciones como mínimo al campo. Y si uno escapaba, sabía que condenaba a muerte a su familia. ¿Cómo trabajó la perversidad nazi la recaptura de estos evadidos judíos? Una vez que lo traían al mismo campo del cual se fugó, le decían, elija a 10 o 20 personas que van a morir contigo. Si tú no eliges esos 20, nosotros matamos 50. Fíjense hasta dónde jugó la perversidad. Y esto es importante, como decían los chicos, la idea de las víctimas está en el triunfo psicológico que tuvo ese perverso de Hitler, no digo loco, perverso que tuvo Hitler, que les hizo sentir culpables por haber sobrevivido. Y ese dolor que lo llevaron durante mucho tiempo es lo que hay que comenzar a rescatar a partir de los relatos. Por eso es importante. Y acá hay que hacer hincapié muy importante. Pero fíjense, los chicos hablaron que Yad Vashem abre 4 áreas de investigación importantes. Las víctimas, que son la mayoría, los victimarios, la sociedad colectiva en su conjunto, que estuvo excluida de la situación, y los justos entre la tierra. Y me quiero referir a estos 2 últimos en particular. Hay una estatua fantástica en Varsovia de un gran pedagogo que sabe cuál es el destino que le espera. Le ofrecen que él no vaya a la muerte, pero él decide acompañar a sus niños a ese triste destino. Y en esa estatua que se lo representa a él, los niños miran azorado a sus vecinos, como diciendo, ustedes no nos conocen, ¿por qué esto? Que alguna vez ensayó una justificación terrible, pero que es bastante plausible. Los únicos que prestaban dinero por indicación del rey eran los judíos. Los que tenían la documentación de los pagaré eran los judíos. Si el judío iba a la muerte, la deuda desaparecía. Fíjense la perversidad que les estoy diciendo. Pero aún es peor, porque pusieron en el proyecto pedagógico El escape de Sobibor, como película sumamente interesante. Lo que decide Sobibor es que un escape de pocos era inservible. Habían intentado en Auschwitz, lo hicieron destruyendo uno de los hornos, con una táctica y una inteligencia extraordinaria que muestra siempre que hubo resistencia en todos
los momentos, no es que fueron mansos al cordero como alguna vez se intentó sostener, y en Sobibor se dan cuenta que no lo pueden hacer porque no tienen la capacidad militar para tomar esa decisión. Cuando la Unión Soviética entra en guerra y comienzan a caer a Auschwitz los prisioneros, con ellos toman de hacer una fuga, y la fuga es masiva. Lo que no cuentan es que el judío jefe que diseña, junto con el máximo militar ruso detenido, va a morir, pero no en Sobibor. Muere en el pogrom cuando los judíos, después de la guerra, vuelven a sus casas y sus casas están ocupadas. Fíjense hasta dónde llega la perversidad. Y esto es lo que no se cuenta. Entonces, esto es lo que hay que pensar cuando hablamos de la sobrevida. Y lo que hace el mundo, que no lo hizo de un día para otro, tardó bastante, porque era más importante en su momento, primero, terminar la cuestión bélica con Hitler y luego ese diseño del mundo entre Oriente y Occidente a partir del muro de Berlín, obligó a demorar los estudios, las investigaciones y fundamentalmente los juzgamientos. Por eso es importante el caso de Eichmann y de todos aquellas personas que, aun cuando no tuvieron poder de decisión, participaron de alguna manera, en el episodio del Holocausto judío. Quiero terminar para ponerme a disposición de ustedes, es que judío hay muchos, gracias a Dios, y hay gente buena y hay gente mala, como los hay entre nosotros los católicos. Que quede bien claro, yo no estoy hablando por ser judío, estoy hablando porque este tema de holocausto nos tiene que doler en nuestra condición humana, nos tenemos que avergonzar de lo que pasó para a partir de allí enseñar convenientemente a nuestros hijos, para que mis hijos, los hijos de mis hijos y los nietos de mis hijos no vuelvan a soportar nunca más una situación como esta. Porque como decía mi amigo desaparecido Héctor Zimmerman, el gran intelectual que trabajó sobre el Holocausto y que formó a mucha gente acá en el nordeste argentino, decía: nazi no se nace, nazi se hace. Y ellos necesitaron una sola generación para transformar al país más progresista, de mayor desarrollo científico y tecnológico, en una maquinaria asesina. Tratemos que esto nunca más vuelva a suceder. Muchas gracias por su atención. Álvaro, muchas gracias por tus palabras, por tu sabiduría. Creo que no te presentaste en términos, profesionales. ¿Vos qué haces? ¿Das clases en la universidad? ¿A qué te dedicas? Es que no me gusta presentarme personalmente. Sí, soy doctor en Derecho y profesor titular de la Facultad de Derecho de Corrientes. Bien, claro. Profe, seguro sos por la efervescencia, así que agradecerte mucho. Yo creo que desde estos espacios de diálogos empezamos a comprender que abordar temáticas vinculadas a los genocidios, como vos lo decías hoy, el genocidio como construcción teórica vinculada a factores sociopolíticos, históricos, los derechos humanos, la ciudadanía y la participación activa en la vida democrática de nuestras familias, de nuestros estudiantes, y hacer llegar también esta información, estas experiencias a las nuevas generaciones, ya no forma parte de una opción, sino que tiene que ser un trabajo con convicción y con responsabilidad desde un marco de derechos también, ¿no? Así que
De mi parte agradecerte, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o aportar algo más. Bienvenido sea. No, yo simplemente felicitarlo porque la exposición fue de todos, fue muy interesante y fue, digamos, aportó elementos que nosotros podemos utilizar en la escuela para transmitir este tipo de conocimientos. Eso es lo que yo rescato y sería bueno, digamos, contar con ese material, con esa revista, porque evidentemente, digamos, toda la experiencia que los chicos han adquirido la están volcando en nuestra sociedad, que es muy necesario. O sea, yo considero que es muy necesario porque hay sectores que son muy reaccionarios y que por ahí a los chicos le dan una imagen distorsionada de la realidad y nosotros tenemos que transmitirles valores para que estos hechos no vuelvan a suceder y para que se conozcan en realidad. Porque si bien es cierto que lo conocemos nosotros, los profesionales, los docentes, realmente mucha gente desconoce lo que pasó en el Holocausto y la cantidad de víctimas que hubieron y por qué se produjo esa situación. Y eso quería decir. Yo quería agregar Gracias, Rubén. que nosotros, tanto yo como Juan o como Yair, estamos a disposición si alguna vez tienen alguna duda o si quieren solicitar algún material pedagógico, ante cualquier cosa, nosotros les podemos dar una mano porque tenemos una base muy grande de por ahí de recomendaciones, tanto de películas, de lo que sea, o conocemos gente que nos puede ayudar en eso. Entonces voy a dejar acá mi mail por si alguna vez les surge alguna duda, tienen el contacto. Sí, y también en Corrientes, bajo la dirección de Héctor Zimmerman, se publicaron varios libros de ediciones correntinas Amerindia, donde se trabaja La Noche de los Cristales como primer libro, la niñez, la adolescencia y el derecho en la Alemania nazi. Hay otro sobre proceso, la idea de la construcción de este holocausto, no de un día para otro, sino esta idea de proceso que estamos trabajando. Y yo no lo quería decir, pero me obliga la amiga de Educación y Memoria del Chaco el doctor Zimmerman fue premio de Derechos Humanos de la comunidad y luego fue premio antidiscriminación, que es un premio que otorga el Banco Galicia con la DAIA en Buenos Aires. Y yo tuve la suerte de ser premiado hace 2 años atrás por un trabajo que hice. El trabajo se llamaba Eutanasia y Nazismo, donde justamente trabajo la idea de proceso, de cómo comienzan primeros con leyes eutanásicas, leyes eugenésticas, y termina después siendo una eutanasia para llegar a una eutanasia masiva a partir de los campos, que eso sería una segunda parte para trabajar, y que fue recientemente publicado en la editorial Moglia y se está presentando en la Feria del Libro de este mes de julio acá en Corrientes. Bien, muchas gracias, Álvaro. Bueno, estoy aceptando gente, perdón. Bueno, está presente el director de Promoción Ciudadana, que, bueno, hoy habíamos arrancado el conversatorio, así que no sé, Santiago, si querés cerrar el espacio con algunas palabras. Buenas noches ya a esta hora. Nada, agradecerles a los chicos, a Mateo, a Juan, a Yair, y también al doctor Álvaro y a Uri Jarás por estar presentes, por estar a disposición de este espacio de formación, este trayecto de formación que lo iniciamos este año y que ya estamos en el módulo 2, atravesando el módulo 2, atravesando el eje Educación y Memoria, en el cual también abordamos diversos temas, entre los cuales está el Holocausto, también está todo lo que tiene que ver con dictaduras, historia reciente,
y Malvinas, digamos. Entonces tenemos una variedad de temas, entre los cuales, bueno, este era uno de los que teníamos como propuesta para realizar un encuentro sincrónico con los docentes y las docentes que están cursando el trayecto, que para nosotros es importante tener un trabajo sostenido de formación con docentes a través de proyectos, a través de propuestas que puedan hacerlo, que puedan llevarlo adelante con estudiantes. Y bueno, desde esa iniciativa salió este espacio de formación, y la verdad que desde siempre, desde el primer momento, estuvieron a disposición. Así que en nombre, bueno, de la Dirección de Políticas Socioeducativas le agradecemos la participación, y bueno, esperamos contar también con ustedes en el futuro y poder seguir llevando adelante todo lo que tenemos, digamos, por delante. Así que, nada, eso solamente. Eh, la verdad que me gustó también mucho la charla. Estuve acá hace un ratito nomás llegando hoy desde el interior, y bueno, la verdad que me aprendí, y me quedé escuchando, la verdad, muy enriquecedor también todo. Solamente eso, agradecerle a ustedes la predisposición, a los docentes y a las docentes que están cursando este trayecto y que están también comprometidos con sostener los espacios de formación, y con sostener también la memoria, digamos, que no es lo mismo hablar de la historia y hablar de lo dicho, como decía hoy el doctor Álvaro, que no es hablar de lo que ya está dicho, de lo que ya está escrito, que sostener la memoria de aquello que no se dijo nunca, digamos. Entonces, para eso, hoy en día es muy importante contar con docentes, con colegas que estén trabajando en las aulas y en las diferentes instituciones educativas, y sostener, digamos, a través de estos espacios de formación, la memoria. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Santiago, gracias chicos, gracias Álvaro, también a los profes, a las profes que estuvieron presentes. Solo decirles que el conversatorio estuvo grabado, va a quedar grabado en Facebook subido, y también lo vamos a subir al aula virtual, así que hubo muchos profes que no pudieron estar porque trabajan, es horario laboral para muchos, entonces bueno, estará subido. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas, y nos encontramos próximamente para seguir abordando temáticas vinculadas a la memoria y a los derechos humanos. Así que muchas gracias. Dale.